Hola, bueno, bienvenidos al capítulo número 2 de Trading Café Bar. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, Víctor, muy bien. Emocionado, bueno, ver esta segunda entrega y tratando siempre de mejorar. A ver, esto vamos de acuerdo al feedback que vamos recibiendo, intentaremos mejorar cada vez más hasta llegar a algo realmente agradable para todos. Así es, así que por favor sigan participando, valoramos mucho sus comentarios y partamos. Eh, bueno, un poco esto es un resumen de las señales de breadth, de participación en el mercado en distintos plazos. Eh, Hablamos en el programa anterior que veíamos que estábamos por lo menos eh, entrando en un periodo que podría ser medio choppy o de pullback o quizás podría ser una corrección mayor. Vimos que efectivamente hemos tenido unas últimas semanas en esa configuración, pero se han mantenido bastante fuertes los índices principales y sectores que hayan sido bastante castigados tuvieron un rebote importante, así que eh, de hecho la participación mejoró desde el programa anterior, pero todavía estamos tenemos algunas señales de divergencia y que hay que tener una señal de precaución y que veremos cómo se desarrolla, pero nada tampoco muy grave. Em, Sí, como hablábamos la semana, el capítulo anterior, la tendencia de largo plazo sigue estando intacta, sigue estando nada que preocuparse digamos, en el largo plazo. mm, Pero sí había un poco más de ruido en el corto y mediano plazo. sí, Entonces, hemos visto que digamos, ese corto plazo pareciera estar mejorando un mm, poco mm, y todavía, bueno, hay algo, hay lo que tú dices, hay divergencias, hay otros, pareciera haber rotación nuevamente dentro de mm, algunos sectores, mm. unos que lo estaban haciendo bien, pues ya no, se han quedado un poco rezagados y creo que eso es este mix que estamos viendo en las señales. Sí. Eh, un poco yendo como un zoom, un poco a eso, el Nasdaq, el S&P 500 siguen muy fuertes y de hecho los últimos 3 días, de hecho, han rebotado bastante hacia el cierre, han estado ahí cerca de tener un rompimiento técnico, por lo menos de corto plazo, de la tendencia y han aparecido los compradores a levantarlo. El Russell 2000, la eterna promesa, sigue Sí, ahí con un underperformance con respecto a los principales índices, a por lo menos a corto plazo la tendencia todavía está negativa. Y otra cosa que también ha levantado un poco en las últimas sesiones ha sido el VIX, que sigue en niveles bajos, pero se ha levantado a corto plazo, que también es una señal de precaución. Pero como mencionaba Manuel, a largo plazo vemos que la tendencia principal sigue positiva para todos, entonces estamos en un periodo, como que digamos, de consolidación, choppy, pero eh, nada, por lo menos hasta ahora, grave. Em, Yendo un poco acá a los sectores, distintos sectores, viendo la tendencia a corto plazo, los que han estado liderando se mantienen liderando. Me refiero a los semiconductores, bueno, el S&P 500, el sector de comunicaciones, el Nasdaq, tecnología y las utilities, XLU, que es un sector defensivo, pero ha estado bastante fuerte ya por un par de meses, digamos. Esto también mejoró de la sesión anterior. No mostramos esto, pero esto de la sesión anterior habían creo que 4 sectores que estaban positivos, que eran los líderes. Y desde esa sesión hemos tenido un rebote importante en lo que es real estate, que pasó a una tendencia positiva a corto plazo, healthcare, em, la biotecnología y los que han sido fuertes se han mantenido fuertes. Y eso ha mostrado que el momentum de fuerza relativa se haya puesto positivo en estos sectores. De hecho, Manuel, yo sé que tú quieres hablar con más detalle en este gráfico de eso. sí, no, fíjate, hay algo que justo, hay algo que me gusta hacer cuando comenzamos un nuevo mes y es actualizar los gráficos mensuales, sobre todo.
como para quitar ese ruido, ¿no? Ese Mm. ruido del día a día, que un día está bien, otro Sí. día a lo mejor tienes 2, 3 días buenos y después tienes 3, 4 malos, Mm. pero cuando quitas el ruido ves realmente las tendencias. Y esas tendencias a nivel de sectores, cuando vemos los índices de cada sector, te das cuenta de cómo hay algunos que estaban quedándose rezagados, a pesar de mantener una tendencia de largo plazo al alza todavía, Mm. la mayoría, casi todos los sectores. No hay un sector que no esté, que no haya tenido crecimiento digamos, desde 2009, Mm. pero sí, sí hemos visto cómo van cambiando un poco los actores. Healthcare, por lo menos desde mediados de abril, y real estate cambiaron bastante la pendiente que traían en torno al performance Mm. con respecto al resto de los sectores. Si bien cuando lo medimos, este gráfico que vemos acá son los últimos 62 días de negociación Mm. sobre los principales 11, sobre los 11 sectores de la economía americana. Entonces vemos cómo a nivel de performance todavía los líderes siguen, tal cual como lo mencionas tú, siguen siendo los líderes, es decir, Mm. tecnología sigue estando muy sólida a nivel de performance, pero sí vemos que la tendencia ha cambiado bastante en real estate, que desde mediados de abril ha crecido un poco, todavía algo lento, pero sigue creciendo. Lo mismo healthcare, lo mismo pasó con communication services. Son Mm. sectores que han ido creciendo desde mediados de abril, a Mm. diferencia de tecnología que ha ido perdiendo tracking desde principios de abril, que fue cuando vimos que hubo un crecimiento nuevamente y a partir de allí, Mm. pues no todo el sector ha tenido muy buen performance. Y Mm. lo mismo con utilities, que lo Mm. decías tú, Mm. sectores que no estaban entre los líderes y pues vemos como desde abril ahora son los que mejores retornos Sí. están teniendo. Sí, y bueno, y un poco mencionando lo que del rebote, vemos que, por ejemplo, real estate, que estuvo bastante golpeado desde mediados de mayo, tuvo un rebote importante ahora a fin de mes. Y eso fue un poco lo que ha mejorado la participación en la última semana respecto al programa anterior. Eh, yo lo veo como que los Bears, los Osos, tuvieron como una oportunidad ahora de botar el mercado un poco más, pero no lo consiguieron. O sea, todavía no estamos como completamente fuera del túnel, pero la última semana y se ha puesto un poco más positivo el panorama, y un poco esa precaución que yo ya, porque llegamos a los últimos máximos con bastantes divergencias, que todavía están presentes, pero muy notorias, ahora se han moderado un poquito. Bueno, y un poco siguiendo de este como divergencia que hemos hablado y de que tú recién mencionaste que en tecnología no todas las acciones habían tenido un buen tracking. Efectivamente en el Nasdaq 100, tú tomando los últimos 63 días, que sería como un periodo de mediano plazo, digamos, eh, Sí, un trimestre, el último trimestre, claro, eh, prácticamente. muy pocas acciones han tenido un desempeño mejor que el índice. O sea, de hecho estamos en un mínimo de 27 años. O sea, el índice han dado mejor que la mayoría de las acciones. Y eso ahí también un poco habla del peso de Nvidia, de algunas acciones grandes que han estado moviendo el índice y no tanto el resto de las acciones. Em, esta información es de Sentiment Trader, que es un sitio bastante muy bueno si les gusta el análisis técnico y participan, de hecho, varios CMT como nosotros. Y en esta misma línea, en el Nasdaq 100, el porcentaje de acciones sobre su promedio 50 días, también una medida de mediano plazo, que es donde más se ve la divergencia ahora, también está son 44%, y eso que estamos básicamente en los máximos. No sé si quieres decir algo, Manuel. Bueno, el próximo. Sí, sí, son formas, digamos que son formas de medir esa fuerza de la tendencia, sobre todo. Tenemos una tendencia indudable dentro del Nasdaq. De hecho, el Nasdaq ha sido de los índices más sólidos cuando lo comparas contra los otros dos principales, Dow Jones y el S&P. El Nasdaq ha tenido un performance espectacular.
Pero si bien digamos, este nuevo máximo, este nuevo high que llegamos tras el pullback que tuvimos a finales de marzo, ese rally fue, digamos, bastante agresivo, alcanzamos un nuevo máximo, pero no la participación, digamos, ese porcentaje de actores que Mm, forman el índice no tuvo ese mismo desempeño, es decir, no pareciera que ese nuevo high que alcanzamos no fue, digamos, no contó con el apoyo de todos. sí. Creo que en el siguiente gráfico se puede ver lo que comentabas tú, que Sí. era... Sí, sí, bueno, en base a este mismo gráfico, 50 días, aquí hay un estudio también de Sentiment Trader, que cuando el Nasdaq alcanza estos niveles de divergencia, en general el performance no necesariamente tiene que ser malo, ¿ya? Porque eso también es como eso un mito, hay analistas que ven una divergencia y al tiro creen que el índice tiene que caer mucho. No necesariamente es así, sino puede ser un periodo de rotación o de un mercado bastante choppy, más selectivo, pero históricamente cuando se han producido este tipo de divergencias, tenemos 3 meses en que el Nasdaq tiene un desempeño bastante apenas negativo o sube muy poco, pero luego ya en un periodo un poco más largo, 6 o 12 meses, los retornos tienden a ser bastante positivos. Y yendo al detalle que tú querés mencionar, de lo mismo, Manuel, aquí está este Sí, gráfico. sí, es básicamente esto. Digamos, arriba tenemos el Nasdaq, el índice, que luego de haber hecho nuevos highs, hicimos pullback y está rebotando nuevamente. Cuando la línea del medio, la línea negra, es esa relative trend o esa fuerza relativa entre el Nasdaq y el S&P y vemos cómo, digamos, el Nasdaq sigue teniendo resultados sobresalientes en comparación con el S&P, pero la línea verde, que es Mm, a la que quería hacer mención, es mm, el Bullish Percentage Index, es sobre el Nasdaq, es decir, ese porcentaje digamos, positivo sobre el Nasdaq no ha logrado hacer nuevos máximos mm, desde 2024, es decir, tuvo un high a finales de 2023 y a partir de allí cada vez más ha estado más bien haciendo altos más bajos. mm, Entonces, este tipo de divergencias no necesariamente quiere decir que tengamos que tener como lo dices tú, una caída abrupta, una caída dramática, sino más bien son oportunidades, digamos, para ingresar nuevamente en el índice, porque si bien tenemos una tendencia a largo plazo todavía bastante intacta, es normal que tengamos retrocesos, que tengamos periodos de capitalización. Entonces, creo que lo interesante aquí de esta divergencia es que probablemente podamos tener un periodo bastante lateral de algunos meses laterales o incluso un nuevo retroceso, regreso sobre la zona de los 16.000, mm. donde pudiéramos tener bastantes oportunidades para ingresar y con relaciones riesgo-retorno muy favorables. Sí, sí, perfecto. Aquí se ve bastante claro. Es otra forma de ver estas divergencias, digamos, de medio plazo, mediano plazo que hemos estado discutiendo. Eh, bueno, aquí tenemos otro gráfico que tú quisiste compartir, Manuel, que también está bastante interesante. Si puedes ahí explicarnos qué Sí, estás viendo. porque justamente aquí lo que queríamos mostrar era el S&P arriba y debajo compararlo con qué está pasando a nivel de volatilidad. Es decir, ya hablamos de la fuerza, de la amplitud del mercado, como para entender qué puede estar pasando, digamos, cuáles son los siguientes pasos para el índice. Entonces, abajo en la línea azul tenemos el VIX, que simplemente nos da esos niveles, nos mide esa volatilidad a 30 días futuros sobre el S&P 500. Y en la línea roja tenemos el MOVE, que vendría a ser el VIX, pero para el mercado de bonos. Por lo general, cuando el VIX, digamos, tiene un movimiento alcista y el MOVE tiene un movimiento bajista, tiende a ser viento favorable al mercado, ¿no? Al S&P Mm, 500. Cuando ambos se mueven positivamente, no tiende a ser un buen escenario históricamente. Entonces ahorita lo que hemos visto es que el VIX
se movió un poco al alza, es decir, esa línea estuvo haciendo nuevos lows. La pendiente cambió un poco, pero todavía estamos por debajo de niveles de 20, es decir, todavía estamos en un nivel de complacencia que es totalmente favorable para el mercado accionario, pero sí es notorio que el MOVE se ha comenzado a cambiar esa inclinación y desde todo lo que ha sido mayo ha tenido un incremento. Entonces es algo para prestar atención porque hay bastante movimiento en el mercado de bonos. Sí, bueno, y aquí vamos al próximo gráfico que también tú quieres compartir, Manuel, que lo encontré bien interesante y aquí estamos con los bonos del totales del mercado americano. Sí, y es simplemente ver cómo la estructura ha ido cambiando un poco y tras esa caída desde, bueno, abrupta desde 2022, el mercado, digamos, el mercado de bonos ha corregido bastante, ha ido recuperando otra vez todo ese terreno perdido y lo estamos viendo como ahora mismo estamos otra vez a nivel de 45, a nivel de este ETF que lo que hace es representar digamos, el mercado total de bonos y cómo pareciera que estamos pujando, los bonos nuevamente están pujando al alza y nuevamente están metiendo presión. Entonces, si lo vemos con el indicador MOVE, que nos da señales de que hay bastante volatilidad nuevamente en los bonos y vemos este indicador, vemos cómo estamos llegando a una zona ahí de resistencia que está pujando bastante. Entonces, es interesante ver si este movimiento alcista continúa y pues los bonos vuelven a entrar en el terreno de discusión. Sí, no, aquí tienes un VWAP desde los máximos, ¿verdad? Que ha sido Sí, resistencia, correcto. pero vemos que estos mínimos cada vez mayores, digamos, estos últimos dos, más importante acá, y ahora un tercero. Y aquí tenemos como esta consolidación y veamos cómo se resuelve, pero eh, a lo menos están perdiendo un poco de fuerza los Bears acá. Y bueno, un poco aquí yo quería compartir algunos charts que estoy viendo que están bullish eh, y los veo interesantes para poder entrar en esta semana. Esto es el SMH, que es el sector de semiconductores, que es el sector quizás más caliente, digamos ahora, donde está Nvidia, donde, claro, tuvimos este nuevo máximo que se alcanzó recientemente con la entrega de resultados, tuvimos este pullback bastante acotado y ahora, por lo menos estos premercados, a preapertura, eh, está subiendo el SMH y el momentum está volviendo a ser positivo. La tendencia de corto plazo y largo plazo siguen alcista y creo que aquí puede dar una buena entrada con un bastante buen risk-reward. Y siempre se mantuvo también sobre su media de 21 días. Me parece un chart bastante interesante para los bulls, digamos. Sí, creo que sin duda semiconductores es una industria que tiende a empujar bastante el mercado. Entonces, Mm. que tengamos nuevos highs o que se mantenga la tendencia y tengamos nuevos highs, creo que es algo positivo al final para el Sí. mercado. Otro que está, creo que se está configurando para una alza mayor, ha sido biotecnología, que de hecho tuvo una muy buena recuperación desde los mínimos de noviembre del año pasado. Después tuvo una corrección bastante importante desde marzo. Formamos un mínimo aquí justo debajo de la media de 200 días. Otro rally y después tuvimos una corrección bastante acotada la semana pasada que formamos un mínimo mayor sobre el promedio de 200 días y ahora estamos de vuelta sobre el promedio 21, la tendencia a corto plazo está alcista y el momentum también. Y creo que de acá, de esta zona, podría lanzar un rally por lo menos hasta los máximos anteriores y después quizás un poco más. Y, y estaba mostrando fuerza relativa respecto al resto del mercado en las últimas semanas. No sé si tienes ahí un comentario, Manuel. No, bueno, yo dentro de lo que veíamos, dentro de digamos, nuestras alertas, Mm, biotecnología estaba recibiendo, digamos, bastante atención mm, y lo mismo, esperar, sobre todo.
espero verlo un poco más despegado, que logre consolidar por encima de los $92. Mm. Y creo que a partir de allí sería un momento interesante, además con una buena relación de riesgo-beneficio Sí, para tomar una posición, apostando por una subida que regrese nuevamente por encima de los $100. sí. Bueno, yo creo que también esto le ayuda a que las tasas largas estén bajando o sigan bajando, dado que es un sector más especulativo, que le cuesta más financiarse, entonces yo creo que también está Sí, siendo favorecido por eso. Y finalmente, lo que también hablamos en el programa anterior, Bitcoin tuvo este máximo en marzo, después tuvo una corrección, digamos, más en tiempo que en profundidad. Aquí tuvimos como un falso quiebre bajo 60.000, que era el soporte, que de hecho eso generalmente hay algo que yo me fijo bastante, cuando hay un soporte importante y se quiebra, pero por 1 o 2 días se recupera rápidamente, para mí en general es una señal buena. Y ahora todavía no hemos realmente despegado, pero no hemos mantenido en este periodo que ha sido bastante volátil para el mercado y algunos sectores han estado débiles. Bitcoin se ha mantenido más que nada lateral. Ayer ya empezó a subir de nuevo sobre los 70.000, ya hoy día está también sobre los 70.000 y creo que, bueno, el momento está positivo, la tendencia también de corto plazo. Yo creo que ahora quizás podríamos empujar a nuevos máximos y bueno, sí, de hecho, si haces como el zoom para ver el gráfico del Bitcoin, mm, ves que desde 2022, mm, que había sido el high anterior a mm, este nuevo mm, que marcabas aquí alrededor de marzo, sí, lo que hizo fue construir una gran base mm, entre 2022 y 2024, o sea, una gran base de 2 años mm, con esta nueva presión sobre esa área de 70.000 mm, como nivel, digamos, de resistencia y de evaluación. Pero mm. creo que Bitcoin está metiendo presión, pareciera estar despertando y creo que cruces por encima de esa zona, lo más seguro es que veamos un nuevo rally en el Bitcoin. Claro, probablemente lleguemos a los 80.000 bastante rápido y si Sí, ya despejamos, por lo menos diría este máximo que se alcanzó alrededor de los 72.000. Así que, sí, bueno, sí, totalmente. eso sería por hoy, digamos, para compartir. Eh, Nada, como siempre, bueno, un agrado compartir con nuestros auditores, los que están viendo. Nuevamente, por favor, compartan sus opiniones, sugerencias para mejorar este contenido y por mi parte me despido. Manuel, Sí, muchas gracias. Nada, muchas gracias a todos y esperamos sus comentarios y siempre estamos dispuestos a mejorar y nos vemos en la siguiente entrega. bueno, excelente. Bueno, Manuel, adiós, que esté muy bien. Buen trading. Listo.